Revisaremos el multímetro digital Fluke modelo 175. Este es el multímetro Fluke 175 que usaremos en las diferentes experiencias de laboratorio. Antes de usar el multímetro, no utilizar el multímetro si las puntas se encuentran dañadas o en mal estado. De hacerlo, podría recibir una descarga eléctrica. Utilice siempre los terminales, la posición del selector y el rango correcto para las mediciones. No aplique una tensión superior a la tensión nominal especificada en el multímetro. Tenga cuidado al trabajar con tensiones superiores a los 30 voltios alternos o 60 voltios continuos. Apague las fuentes de alimentación y descargue los condensadores antes de efectuar mediciones de resistencia, continuidad y prueba de diodos. Al realizar mediciones, no toque con sus dedos los terminales metálicos de las puntas del multímetro. Revisaremos estos temas a continuación. Medición de resistencia. Para realizar mediciones de resistencia, gire el selector hasta el signo de omega, que corresponde a las unidades de resistencia, es decir, ohmios. Luego, primero inserte el cable de prueba negro en la toma COM. Inserte el cable de prueba rojo en la toma voltios, ohmios, diodo. La pantalla debe mostrar OL. ¿Por qué? En el modo resistencia, es decir, como ohmímetro, incluso antes de que los cables de prueba se conecten a un componente, el multímetro empieza a tomar una medida de resistencia. OL. Este símbolo aparece en la pantalla porque la resistencia de los cables de prueba están abiertos, no conectados. Por tanto, la resistencia es muy alta. Luego colocamos las puntas del multímetro en la resistencia para poder conocer el valor de la misma. Evite tocar con sus dedos los terminales metálicos para no tener medidas erróneas. Si desea medir el valor de la resistencia de un elemento dentro de un circuito, por ejemplo de la resistencia R1, primero apague la energía del circuito. Si el circuito incluye un condensador, descargue el condensador antes de tomar cualquier lectura de resistencia. Algunas notas importantes. Se logrará mediciones correctas si los componentes a medir se retiran del circuito o al menos un terminal es retirado del circuito. Si el componente se deja en el circuito, las lecturas podrían verse afectadas por otros elementos. También puede optar, en lugar de apagar la fuente de alimentación, en retirar el cable que alimenta al circuito. Observamos que se retira un terminal de la resistencia a medir del circuito. Se conectan los cables del multímetro a los terminales del componente que se está probando. Asegúrese de que el contacto entre los cables del multímetro y la resistencia sea bueno. Otros factores que pueden afectar las lecturas de resistencia son sustancias extrañas, suciedad, contacto del cuerpo con los extremos metálicos de los cables de prueba o circuitos en paralelo. De llegar a tocar con sus dedos los contactos metálicos del multímetro, el cuerpo humano se comportaría como una resistencia en paralelo, lo que reduciría el valor de la resistencia que se mide. Por lo tanto, evite tocar las partes metálicas de los cables de prueba para evitar errores. Finalmente, lea la medición de resistencia en la pantalla del multímetro.
Prueba de continuidad. Continuidad es la presencia de un camino completo para el flujo de corriente. El modo de prueba de continuidad del multímetro se puede usar para probar fusibles, interruptores, conductores y otros componentes. Un buen fusible, por ejemplo, debe tener continuidad. Gire el selector hasta el modo de prueba de continuidad. Aquí está. Este es el símbolo del modo de prueba de continuidad. Antes de colocar las puntas del multímetro en el elemento o circuito a verificar, se mostrará la lectura OL que indica circuito abierto. Conecte las puntas del multímetro al componente que se está probando. Por ejemplo, un fusible. En este caso, el multímetro emitirá un pitido si se detecta un camino completo. Si el circuito está abierto, el multímetro digital no emitirá un pitido. Para probar la continuidad dentro de un circuito, este debe estar sin corriente. En este caso observamos que entre este punto y este otro punto no existe continuidad. Para este otro caso, entre este punto y este otro punto existe continuidad, entonces se emitirá un pitido. Aquí, con la ayuda de una resistencia que nos permite tener contacto con los orificios del protoboard, probamos la continuidad en la línea superior del protoboard. Se verifica que existe continuidad. Prueba de diodos. Para probar un diodo fuera de un circuito, gire el selector interruptor giratorio en modo prueba de diodo y pulse el botón amarillo para habilitar esta opción. Precaución: para evitar la posibilidad de causar daños al multímetro, retire el dispositivo o desconecte el suministro eléctrico del circuito y descargue todos los condensadores antes de efectuar la prueba de diodos. Utilice la prueba de diodos para comprobar el funcionamiento de diodos, transistores y otros dispositivos semiconductores. Durante la prueba de diodos se envía una corriente a través de una unión semiconductora y luego se mide la caída de tensión en la unión. En una unión típica, la tensión cae de 0,5 a 0,8 voltios. Si la señal acústica está activada durante la prueba de diodos, emitirá un sonido brevemente para una unión normal y sonará continuamente para una unión en cortocircuito por debajo de 0,1 voltios. Nota: si el dispositivo se encuentra dentro de un circuito, asegúrese que el circuito esté desenergizado. Si el diodo es parte de un circuito, en algunos casos puede ser necesario retirar un terminal del diodo del circuito para realizar la prueba del diodo. Aquí, al estar midiendo de manera contraria al diodo, se obtiene una lectura OL, que implica alta impedancia. Análisis de la prueba de un diodo. Un diodo en buenas condiciones, con polarización en directa, muestra una caída de voltaje que varía de 0,5 a 0,8 voltios para los diodos de silicio. Los diodos de germanio tienen una caída de voltaje que oscila entre 0,2 y 0,3 voltios. El multímetro muestra OL cuando un diodo en buenas condiciones tiene polarización inversa. La lectura OL indica que el diodo funciona como un interruptor abierto. Un diodo dañado, circuito abierto, no permite que fluya corriente en ninguna dirección y el multímetro mostrará OL en ambas direcciones. Un diodo en cortocircuito
tiene la misma lectura de caída de voltaje, aproximadamente 0,4 voltios o menos en ambas direcciones. Medición de voltaje alterno. Gire el selector hasta voltaje alterno. Este es el voltaje alterno. Verifique que las puntas del multímetro se encuentren en su posición correcta. Esto es, cable negro debe ir al terminal común y el terminal rojo al terminal que indica B. Precaución: no toque con sus dedos las puntas de los cables. Evite que las puntas hagan contacto entre ellas. Lea el voltaje alterno, voltaje RMS o voltaje eficaz, y cuando termine de medir, retire primero la punta roja y luego el negro. Evite este error común y grave: insertar las puntas del multímetro en tomas de entrada incorrectas. Hacerlo provocaría un cortocircuito en la fuente o elemento donde desea medir. Evite tocar con sus dedos los terminales metálicos y que los terminales metálicos tengan contacto entre ellas. En algunas experiencias de laboratorio se trabaja con señales de 1 kHz o más. No pretenda medir con el multímetro señales alternas mayores de 1 kHz, de lo contrario tendrá medidas incorrectas. Para este caso debe usar el osciloscopio. Medición de voltaje continuo o voltaje DC. El multímetro muestra los valores de voltios de corriente continua, así como su polaridad. Para medir un voltaje DC, voltaje continuo, gire el selector hasta la posición B, continuo, que es este símbolo que está en esta posición, y conecte los terminales donde desea medir el voltaje continuo. Medición de corriente DC de manera indirecta. En muchas oportunidades se deberá conocer la corriente DC de un diodo o un transistor o algún elemento cualquiera. Para ello mediremos la corriente DC en un elemento por el cual circule la corriente DC del dispositivo. En el circuito amplificador mostrado se pide encontrar la corriente IC, la corriente de colector del transistor. Esta es la corriente del colector. Esta corriente continua, esta corriente DC, también circula por RC. La corriente continua no puede circular hacia RL por la presencia del condensador C sub 0. Entonces, medimos el voltaje en la resistencia RC y luego aplicamos la ley de Ohm para conocer el valor de la corriente DC. En este caso tenemos un voltaje de 0.91 voltios, de tal manera que la corriente DC que circula por RC y a la vez es la misma corriente DC que circula por el colector de ese transistor se obtendrá a partir de la ley de Ohm. La corriente RC es igual a voltaje RC, voltaje continuo entre RC, y la corriente en esta resistencia es igual a la corriente de colector.